Adelante, Julio, ya estamos en vivo. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva transmisión de el ciclo de foros de análisis que venimos desarrollando entre la Asociación Boliviana de Ciencia Política, la Fundación Konrad Adenauer en Bolivia y el blog Encuestas Electorales en Bolivia. En esta ocasión tenemos la grata presencia de Natalia Pérez y Franklin Pareja como panelistas para analizar la cuestión de la gobernabilidad municipal a partir de los resultados electorales que, aunque son preliminares, ya nos dan unas ciertas pistas. Para comenzar con el evento, vamos a tener la inauguración de Carlos Alfred de parte de la CAS Bolivia. Muchísimas gracias, Julio. Muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer enormemente la gentileza de todas las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Quiero dar una cordial y calurosa bienvenida a nuestros dos invitados, Natalia Pérez y Franklin Pareja, quienes esta tarde-noche nos van a acompañar con un análisis, como ya lo mencionaba Julio. Yo quería mencionar que este ciclo de webinarios está basado en el proyecto que hemos realizado en conjunto con José Rafael Vilar, que es un blog electoral llamado encuestaseleccionesbolivia.bo. Este blog reúne todas las encuestas habilitadas por el Tribunal Supremo Electoral y las pone, digamos, a facilidad de todas las personas que participan. Al mismo tiempo, este blog contiene mucha información acerca del proceso eleccionario y también va a tener una duración postelectoral, por supuesto, donde también se van a encontrar los resultados preliminares realizados por las empresas habilitadas. Quiero agradecer enormemente también el esfuerzo y el trabajo realizado por la Asociación Boliviana de Ciencia Política en esta alianza estratégica que hemos realizado en la realización de este ciclo de webinarios. Este es el segundo, donde vamos a analizar la posible gobernabilidad en la coyuntura que nos deja las elecciones subnacionales 2021. Para finalizar, quiero agradecer enormemente el trabajo realizado por Julio Ascarrunch y el equipo de la Asociación Boliviana de Ciencia Política, y también quiero agradecer al equipo de la Fundación Konrad Adenauer, tanto de coordinación como de administración, quienes son obviamente las personas que siempre están colaborando para la realización de estos ciclos. Invito a todos ustedes a que podamos tener una tarde-noche reflexiva, de aprendizaje, de aprovechar a los dos expertos que muy amablemente nos han cedido su tiempo para acompañarnos en el evento de hoy. Muchísimas gracias, y también quiero agradecer, por supuesto, a María Paz Salas, presidenta de la Asociación Boliviana de Ciencia Política, que también nos va a acompañar en este evento, realizando un cierre al finalizar el evento. Nuevamente, sean cordialmente bienvenidos. Cualquier comentario o crítica es bienvenida para poder mejorar nuestro trabajo, y vamos a estar también invitándolos al tercer ciclo de charlas que próximamente también estamos alistando con la Asociación Boliviana de Ciencia Política. Muchísimas gracias, Julio. Muchas gracias, Carlos. Gracias nuevamente a la Fundación Konrad Adenauer, a José Rafael Vilar y al equipo de Encuestas Elecciones Bolivia. Es necesario contextualizar o hacer un pequeño balance sobre lo que ha sido el proceso electoral. Definitivamente, un espacio tan corto como este y una participación tan corta como la que voy a tener yo en este momento no dan abasto para poder atender todas las aristas del proceso electoral. Sin embargo, sí me quisiera enfocar en hacer un pequeño balance a modo de contexto de lo que han significado estas elecciones, en especial a partir de una perspectiva histórica. En este momento, los tribunales electorales departamentales, la mayoría de ellos, siguen con el cómputo de votos, están dentro del plazo de la ley
para hacerlo. Hay algunos que están más avanzados, otros que están avanzando a un paso un poco más lento, al menos en relación a los demás, pero también es necesario entender la cantidad de actas diferenciadas entre un departamento y otro. En ese sentido, con datos que en algunos casos todavía son preliminares, como por ejemplo los casos de los municipios del Alto, de La Paz, de Cochabamba o de Santa Cruz, es posible identificar ciertas tendencias desde la experiencia histórica de estos municipios. Yo en este gráfico me concentro y les presento a modo de contexto de lo que fue el proceso electoral en perspectiva histórica, el nivel de fragmentación electoral, es decir, qué tanto se ha dispersado el voto en estos 10 municipios que son las 9 capitales de departamento más el municipio del Alto. Todo parece un embrollo, pero hay algunas tendencias que son relativamente fáciles de identificar. Una de ellas es, por ejemplo, de que la gran mayoría de los municipios, prácticamente todos ellos, experimentan un nivel de fragmentación más alto de lo que fue en las elecciones del 2015. Solamente están contrarios a esta tendencia los municipios de Potosí, que mantiene prácticamente estable su nivel de fragmentación, y el municipio del Alto, que más bien concentra más su votación en pocas opciones políticas. Todos los demás, con diferencias en qué tan pronunciada es esta curva, pero todos los demás experimentan un proceso de mayor fragmentación. Algo similar ocurría justamente entre la elección de 1995, la primera después de la participación popular, y la elección de 1999, donde la mayoría de estos municipios se incrementaban sus niveles de fragmentación. Este es el escenario en términos de cómo se ha comportado la población en términos electorales, al menos a partir de estos 10 municipios que son las capitales de departamento. Sin embargo, sabemos que este no es el escenario completo, hay otros 326 municipios y tampoco este es el único indicador que se puede considerar al momento de analizar los resultados electorales y de analizar justamente los desafíos de la gobernabilidad. En este sentido es que tenemos dos invitados de lujo para poder compartir con nosotros esta tarde. Están por un lado Natalia Pérez y por el otro lado Franklin Pareja, ambos destacados politólogos, y vamos a dar paso a su participación. En primer lugar, damos la bienvenida a Natalia Pérez para que pueda compartir su análisis y apreciación acerca de estos resultados. Gracias Julio. Quiero agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, a la ABCP por la invitación. Realmente es necesario empezar a analizar lo subnacional como algo, digamos, independiente de lo que sucede de la realidad nacional, ¿no? Porque no solamente hay estas diferencias en términos de congruencia e incongruencia, sino también hay muchas diferencias entre los territorios, entre los municipios, ¿no? Es necesario revisar variables, claramente aquí no nos va a dar el tiempo para revisarlas todas, pero qué sé yo, el diseño institucional, el formato de la competencia que Julio ya un poquito nos ha adelantado, los apoyos electorales, cómo y hacia dónde se orientan los apoyos electorales, porque todo esto nos puede ayudar a reflexionar sobre los alcances de la gobernabilidad a nivel municipal, ¿no? Que si la consideramos como en términos así un poco generales, las capacidades específicas que tienen los gobiernos de dar respuesta a las demandas sociales, vemos que a nivel municipal tenemos demandas, qué sé yo, más específicas, más tangibles. Entonces este tipo de seminarios, reflexiones, etcétera, bueno, se hacen necesarios. Yo quiero hacer un análisis de los resultados electorales preliminares, sobre todo centrándome en las capitales de departamento, en los municipios, los 10 municipios principales, ¿no? Y el Alto incluido, a la luz de 3 dimensiones, ¿no? Como les mencionaba, uno, el sistema electoral con el que se han realizado estas elecciones, la oferta política que se le ha presentado al electorado, y en tercer lugar, el comportamiento electoral, ¿no es cierto?, en términos de los apoyos, de la estabilidad de los apoyos.
Antes que nada, muy brevemente, creo que hay que contextualizar, ¿no es cierto? Nosotros nos estamos moviendo en un proceso de descentralización que está yendo a diferentes velocidades, ¿ya? Este proceso de descentralización ha comenzado más o menos hace 10 años con la constituyente que ha ido avanzando más rápido en algunos lugares que otros, ¿no? Pero en definitiva, esto ha generado más incentivos para que las autoridades subnacionales, en este caso municipales, adquieran más competencias, más recursos y, bueno, en general más poder, ¿no? Y si nosotros ponemos todo esto, si juntamos todo esto, vamos a ver que tenemos un cóctel diferente de demandas, apoyos, e intereses, ¿no? En cada uno de los municipios que nos van a dar resultados diferentes. Una vez dicho esto, comienzo con el sistema electoral. Las decisiones institucionales sobre las reglas electorales van a tener efectos en el resultado electoral y, por tanto, en la gobernabilidad también, ¿no? Sobre todo en un contexto bien cambiante como puede ser el nuestro, ¿no? No nos olvidemos que estamos con reglas electorales de apenas 10 años y que la anterior tongada de reglas electorales estaba otros 10 años y así. La nominación de los candidatos, como sabemos, quiero mencionar aquí dos extremos. Uno, el MAS, ya sabemos cuál ha sido el efecto, ya sabemos qué es lo que ha pasado, y si tendríamos que poner un nombre, se tendría que llamar Eva Copa, ¿no? Todo lo que ha pasado con la nominación de los candidatos en el seno del MAS. Pero por otra parte, en el otro extremo tenemos a, qué sé yo, agrupaciones ciudadanas, alianzas nuevas o de oposición, que se han fabricado de cierta manera en función del candidato, ¿no es cierto? ¿Y qué nos quiere decir esto? Y a lo que me voy es que estamos ante bajos niveles de institucionalización del sistema de partidos. Ha habido un partido que ha llevado a cabo un proceso de democracia interna, pero este partido no ha logrado buenos resultados, no ha tenido un buen rendimiento, ¿no es cierto?, en las elecciones, ¿no? Entonces son esas cositas para pensar. En segundo lugar está el tema de las listas. El voto en blanco desde el 2015 supera el 20% para el Consejo Municipal, ¿no es cierto?, para la votación al Consejo. Si nosotros vemos en la papeleta, no hay nombre, no hay nombres, no hay fotos, no hay nada, solamente es el partido. Y en teoría, cuando nosotros estamos votando en una lista cerrada y bloqueada, como es en este caso, estamos votando más por un partido, por una opción política. Pero ¿qué pasa cuando el mercado electoral es bastante volátil, es bastante errático, es nuevo? Hay muchas agrupaciones, muchas alianzas de las que ni sabemos qué significa la sigla, con las justas sabemos el nombre del candidato a alcalde. Entonces prácticamente estamos votando a ciegas, ¿no? Y esto, como les decía, se refleja en los altos niveles del voto nulo, que dicho sea de paso, en el alto para esta elección, para la elección de concejales, ha llegado casi al 30%, o sea, casi un tercio, ¿no es cierto?, de los votos para los concejales ha sido voto en blanco. Entonces, ahí es otro punto que creo que hay que revisar. Igual, hay que ver la proporcionalidad del sistema también va a tener un efecto en el resultado de las elecciones. Como sabemos, para los consejos municipales se utiliza un tipo de elección proporcional por divisores naturales. Las circunscripciones, que son los municipios, tendrán hasta 5 escaños los municipios más pequeños, ¿no? Hasta 15,000, creo que dice la 026, hasta 15,000 habitantes tendrán 5 concejales, es decir, 5 escaños. Mientras que los municipios más grandes tendrán hasta 11. ¿Y cuál es el punto aquí? Que los municipios más pequeños están ahí justo en el límite donde el efecto desproporcional, digamos, de la aplicación de la fórmula en circunscripciones pequeñas empieza a neutralizarse.
¿Y qué quiere decir esto? Que van a ser los partidos grandes o los partidos con mayor presencia territorial o una presencia homogénea en todo el territorio los que van a tener ventaja. Ergo, el MAS va a tener ventaja en las áreas rurales, ¿no? Va a controlar las áreas rurales, donde ciertamente la dinámica de la gestión pública es diferente. Pasando al segundo punto que tiene que ver con la oferta política, a ver, en general, creo que, en general y a nivel municipal, creo que la oferta política se ha ampliado, se ha flexibilizado bastante en el último tiempo y sobre todo, bueno, a partir del 2004, ¿no? Que se ha tenido la reforma constitucional que un poco le quitaba el monopolio a los partidos políticos y después, bueno, con la implementación del régimen autonómico a partir de la constituyente, donde se han empezado a territorializar las representaciones políticas. En cuanto a fragmentación, bueno, Julio ya nos mostraba unas cifras al inicio, ¿no? Sacando una media sin ponderar, sin nada, en cada municipio, en cada elección para cada municipio se han presentado alrededor de 11 organizaciones políticas. Pero ojo, eso no significa que todas hayan logrado entrar al Congreso, no todas hayan logrado acceder a representación, mejor dicho, al Consejo, no al Congreso, no todas han logrado acceder a representación y no todas van a ser importantes, ¿no es cierto? Al final la fragmentación dentro del Consejo va a seguir siendo nomás en términos, va a ser igual, o sea, hasta cuatro partidos en el caso de Trinidad con los resultados preliminares, ¿no? Y en otros casos va a seguir siendo bipartidista. Y bueno, Julio ya lo ha mencionado, pero un caso paradigmático es el Alto, donde se concentra el 70% de la votación, ¿no? Y se presentaron creo que 14 organizaciones políticas, de las cuales, de muchas de las cuales no lograron ni siquiera alcanzar el umbral. Otro punto que creo que es relevante es la competitividad electoral, y aquí tenemos los casos de Sucre y de Santa Cruz, ¿no? Que se están contando uno a uno los votos. Creo que en el caso de Sucre son 300 y en el caso de Santa Cruz son 40, algo así, la diferencia, ¿no? Ahora, en teoría esto es saludable para la democracia porque implica la posibilidad de alternancia en el poder y también implica la existencia de pluralidad política, pero en el contexto en el que nosotros nos encontramos, sobre todo después de la crisis de 2019, puede generar un conflicto, puede ser peligroso, y de hecho creo que ya un poquito ha estado pasando, creo, desde ayer, en el sentido de que el perdedor no necesariamente va a querer aceptar los resultados. Y en el caso de Sucre es peor, porque ahí tenemos una diferenciación de las alternativas, ideológicamente hablando, bien opuestas, ¿no es cierto? Tenemos un partido, son los dos polos, son los dos polos opuestos, lo cual puede inclusive acrecentar este conflicto. Ahora, en función a la correlación de fuerzas, así bien rapidito, vemos que en Santa Cruz, Trinidad, Cobija y Potosí va a haber, digamos, se prevé que haya una dinámica dentro del consejo más equilibrada, toda vez que los consejos van a estar conformados por 4 partidos, 2 grandes y 2 más pequeños, ¿no? Donde si los 2 más pequeños se unen, pueden llegar a hacerle frente a los 2 más grandes, ¿no? Entonces ahí va a haber una necesidad de negociación y de generar consensos. Por otra parte, en Sucre y en Oruro, los consejos van a estar conformados por 2 fuerzas grandes y otras 2 pequeñas, que en caso de unirse estas 2 pequeñas no van a alcanzar a las grandes, así que la necesidad de consensos va a ir bajando, ¿no es cierto? Y seguramente van a servir estos partidos pequeños para hacer las coaliciones más fuertes, pero la necesidad de consensos va a ir bajando. En La Paz y en Cochabamba
me apuro. El consejo estará conformado solamente por dos fuerzas, ¿no? Es estrictamente bipartidista. Y un poquito se está replicando la dinámica anterior, solamente que con otros actores. En Tarija se prevé un consejo con una sola fuerza mayoritaria y otras tres pequeñas, que si se unen no van a poder hacerle frente a la fuerza mayoritaria, ¿no? Lo que le da mayor margen de acción, qué sé yo, estabilidad y mayor gobernabilidad. Lo mismo en el Alto, pero con la diferencia que Eva Copa va a tener como segunda mayoría, un lejano más, ¿no es cierto? Ahora, en términos de comportamiento electoral, ya para ir acabando, queda pendiente sacar algunos cálculos sobre volatilidad y ver la transferencia de votos, cómo ha sido, etcétera. Pero yo me animo a decir que en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, el MAS ha bajado algo su votación, un poco su votación, la UCS ha subido su votación, pero el que está Chao de 40% en la anterior votación, en la anterior elección, en el 2015, a 7, ha sido el partido de Percy Fernández, ¿no es cierto? Entonces, ¿a dónde han ido estos votos? Seguramente no han ido al MAS, ¿no ve? En La Paz y Cochabamba, como les decía, la dinámica un poquito se repite, la misma dinámica, son dos partidos, pero es diferente, son diferentes actores. Y bueno, en el Alto el Alto tiene unas características propias que están signadas por la candidatura y por el contexto. Ya para ir acabando y para concluir, bueno, vemos que hay un mayor dominio, digamos, de nuevas organizaciones políticas locales, ¿no es cierto?, que en varios casos han reemplazado a las organizaciones políticas locales anteriores. Solvó, demócratas, por ejemplo, se me vienen ahorita a la cabeza. Después tenemos igual lo que ya ha pasado en perspectiva histórica, liderazgos territoriales claros, Manfred Reyes Villa, ¿no es cierto? Eva Copa, bueno, con todo el contexto que hay que tomarlo en cuenta. Y después también vemos que se han conformado varias alianzas. Ahorita no tengo el número en comparación, pero se han conformado varias alianzas. ¿Y qué quiere decir esto? Un poquito en lo que yo les decía sobre el sistema de partidos con bajos niveles bajos niveles de institucionalización, que los partidos, las organizaciones políticas en realidad que conforman estas alianzas no tienen el suficiente peso, no tienen la suficiente fuerza para ir solas, ¿no es cierto? Y por eso es que tienen que conformar alianzas. Y estas alianzas en muchos casos son bien circunstanciales, ¿no? O sea, son solamente para una elección y demás. ¿Qué más? Bueno, básicamente eso. Después de repente ya habrá más tiempo para responder preguntas o aclarar dudas. Gracias, eso es todo de mi parte. Gracias, Natalia, excelente presentación. Como dices, ya vamos a tener un espacio un poco más adelante para responder algunas preguntas y tal vez que puedan profundizar para seguir adelante. Antes de pasar al siguiente expositor, les hago recuerdo a las personas que están asistiendo al evento virtual en vivo de que pueden dejar sus preguntas a través de la plataforma, a través de la cuenta mediante la cual están siguiendo esta transmisión. Más bien los instamos a que puedan dejar cualquier pregunta o comentario en este tiempo para que lleguemos al momento de las preguntas con una buena batería de información. Voy a dar paso ahora al segundo expositor, Franklin Pareja, igualmente politólogo, muy reconocido en nuestro medio. Adelante, Franklin. Gracias, estimado Julio. Un gusto saludarles a todos. Gracias, Natalia, por compartir este foro. Y, por supuesto, a la CAS y a la ABCP, un saludo muy cordial. Voy a tratar de hacerles una exposición. Espero que sea lo más breve y concreta posible, con lo cual sería bueno para mí que me autoricen poder subir un pequeño PowerPoint. No sé si es posible. Julio. Sí, veo que sí. Creo que sí.
Ok, gracias. Bueno, vamos a ver. Pregunta, ¿se ve la exposición? ¿Sí? Sí, se ve perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de manejar algunos aspectos de naturaleza cualitativa, dado que Natalia ya manejó algunos temas de datos inherentes al proceso electoral. Obviamente parto del supuesto de que son elecciones atípicas porque al igual que las elecciones nacionales, pues se han realizado prácticamente casi un año después, lo cual ha puesto al nivel subnacional en absoluta ilegitimidad e inclusive bordeando la ilegalidad. Entonces, las elecciones definitivamente eran un imperativo. Se ha realizado en cuestiones con bastantes restricciones, laxa, pero ciertamente que al final, pues, en alguna medida el trabajo y el activismo de los que han procurado tener mayor perfil, un alto perfil, han tenido algunos resultados que son relativamente consistentes. Es un momento en el cual han desaparecido algunas fuerzas políticas como Solvó, como Demócratas, Unidad Nacional está con mucha debilidad. Algunos han empezado a irradiar cierta presencia en otros departamentos como el movimiento Tercer Sistema, pero ciertamente también quiero poner o enfatizar en el hecho de que fundamentalmente la ausencia de siglas en algunos departamentos para poder competir hace que éstas se pongan prácticamente algo así como, no en alquiler, pero sí a disposición. Entonces, no hay una relación orgánica entre los candidatos y las siglas. No veo una relación orgánica de Áñez, por ejemplo, con Comunidad Ciudadana. Tampoco veo una relación orgánica de Ana Lucia Reis de Cobija con Movimiento Tercer Sistema y así sucesivamente. Entonces, no debemos pensar que son fuerzas políticas que están en expansión. Simplemente es el carácter pragmático de cómo funcionan las fuerzas políticas en nuestro país y cómo funcionan las candidaturas que no tienen siglas para formalizar su competencia. Hubo un récord de impugnaciones en procura de inhabilitar candidatos, más de 60. Probablemente sea la elección más oscura, ¿no? Llena de óbices y de un talante antidemocrático, tratando de hacer desaparecer del mapa político a los adversarios con reales probabilidades de éxito, como si esto fuera una ofensa o como si esto fuera un ataque contra el candidato, cuando en el fondo lo que se está afectando es la democracia, el sistema de representación y al electorado propiamente. Ya no se quiere ganar en cancha, hoy por hoy se quiere ganar en mesa y eso se está volviendo una costumbre. Algo que ha sucedido es que los debates han vuelto a la escena, es cierto que con algunas limitaciones, pero han habido debates, han asistido todos, no siempre asistían al mismo momento, en el mismo tiempo, pero sí podemos decir que ha mejorado un poco ese aspecto. Las encuestas se han redimido porque esta vez no han habido las sorpresas extremas que se han suscitado el año pasado, cuando se produjo la elección presidencial. Ustedes saben que todos los estudios de intención de voto daban algunos números que no coincidieron con el resultado final. Las fuerzas políticas no han practicado durante este proceso democracia interna. La fuerza más consistente a nivel nacional, que es el MAS, obviamente que a través de su jefe hoy por hoy ha tratado de hacer un tour para que las designaciones sean el fruto del pensamiento y sentimiento en clave de cabildeo interno o asambleísmo, pero ese sillazo es altamente expresivo porque a pesar de que se da la sensación de que se está deliberando, en el fondo hay un alto nivel impositivo. Las elecciones nacionales nos dejan un estado de situación donde todavía el país vive no vive una paz social, hay una alta polarización. Las elecciones subnacionales no han mostrado una claridad ideológica. Si ustedes se ponen a analizar la oferta electoral, no hay hoy por hoy un matiz claro de qué es o dónde pertenece. Lo que se trata es de tener un alto perfil, buscar empatía ciudadana, descafeinar todo lo que tiene que ver con ideologías, tratar de polarizar con el que está adelante. Y entonces, este es un espacio que vale la pena reflexionar en clave de agrupaciones ciudadanas. Las agrupaciones ciudadanas definitivamente son un total fracaso en el nivel nacional,
pero sí tienen una potencia en el nivel subnacional. Entonces, su radio de acción es bastante limitado, pero son agrupaciones o son colectivos que tienen una relativa eficacia de organización, pero no tienen capacidad de irradiación más allá de su espacio territorial. Por eso en el aspecto local funcionan, pero en el aspecto regional o nacional prácticamente se difuminan, y ahí es donde el movimiento al socialismo pues demuestra que es el único que tiene una penetración, un arraigo y una estructura nacional. Hoy por hoy estamos en un momento en el que todos dudan de todo, con razón o sin razón. Las dudas y poner en entredicho al órgano electoral es prácticamente una cuestión, una moneda de todos los días. Hay que dudar de los adversarios, hay que buscarles acciones de hace 20 años, de hace 10 años, de hace 5 años, hay que descalificar, hay que utilizar la instrumentalización. Es un momento de jurocracia donde las reglas del juego ya no sirven, lo que sirve es simplemente poner todo en duda, y cuando no me sirve o no me vale, pues descalifico todo. Una pena porque precariza notablemente el marco jurídico, la democracia, la institucionalidad y el juego limpio que también debería imperar en un sistema democrático. Lamentablemente esto de todos dudan de todo simplemente se ha vuelto un ejercicio espúreo de cuando uno está en una posición en desventaja, empieza a utilizar argumentos de toda naturaleza con razón o sin razón. La aparente reconciliación que evidenciamos al principio cuando el presidente dio sus discursos se ha difuminado, y en esta elección subnacional hemos visto que hay un entorno hostil, y obviamente la incertidumbre apunta a que las victorias de muchos candidatos estén en capilla, es decir, muchos probablemente estén ganando, pero pareciera que las artes paralelas podrían venir a través de mecanismos que no están vinculados al órgano electoral, sino que podrían venir inclusive de la justicia. Y eso pone en entredicho las victorias de los candidatos, donde nuevamente se pone en vilo y se genera una inestabilidad, donde los resultados que deberían ser algo así como que la última palabra del soberano pareciera que cada vez dejan de ser la última palabra. Entonces estamos poniendo y estamos generando algo así como una cuestión de que ¿cuál es la validez de ir a elecciones? ¿Para qué sirven las elecciones? La narrativa del golpe de Estado versus el fraude electoral está cada vez más exacerbado, no encuentra puntos de intersección, es decir, no hay puntos de encuentro, son absolutamente antagónicos, pero polariza la situación. Y esto hace que, además, adicionalmente, pareciera que hay una maquinaria judicial que sospechosamente empieza a trabajar. Cuando se piensa que las victorias de muchos candidatos podrían suponer una reconfiguración en el mapa político, en la mancha azul versus las otras manchas, no nos tenemos que olvidar del pragmatismo postelectoral. Hay muchas fuerzas que ganan, pero finalmente terminan otra vez fagocitadas por una fuerza mucho más grande. Eso ha sucedido, por ejemplo, con el señor Gatti Ribeiro, que ganó, pero después se adscribió al MAS. Eso ha sucedido también con el señor Percy Fernández en Santa Cruz, que todos dicen que no es del MAS, pero ha sido absolutamente aliado y un apoyo explícito que ha tenido, lo cual hace ver que las fuerzas políticas llegan al poder de una forma, pero después el pragmatismo postelectoral hace que la mancha, o en este caso la configuración de la correlación de fuerzas, tenga cambios que están en total contrasentido contra su electorado. Y bueno, las elecciones subnacionales generan preguntas obligadas. ¿Se produce un equilibrio de poder? Eso es lo que yo he escuchado permanentemente decir. En mi criterio, no se producen equilibrios de poder porque el nivel subnacional está tutelado. Desde el año 2009, a partir de la promulgación de la nueva Constitución, nosotros somos un Estado unitario compuesto, pero con autonomías. Y las autonomías deberían haber generado una desconcentración del poder, deberían haber generado el despegue a través de una buena descentralización fiscal, pero son aspectos que no se han producido todavía. Si vemos cómo era la configuración del año 2015 en cuanto a gobernaciones, el MAS tenía 6 de 9 gobernaciones y además esto equivalía al 66% y tenía 2/3 de gobernaciones. Coincide con los 2/3 de la Asamblea, ¿verdad? O sea, 6 de 9 es igual a 2/3. Tenía Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Pando, Potosí, Santa Cruz.
Hoy por hoy, lo que se tiene es que eventualmente el señor Franklin Flores en La Paz podría ir a una segunda vuelta, aunque no es seguro. En el caso de Oruro, el MAS ganó, parece que es dato definitivo. El señor Johnny Mamani en Potosí también habría ganado. En Cochabamba, el señor Humberto Sánchez del MAS habría ganado. Pero ahora en Chuquisaca tenemos una segunda vuelta muy ajustada. Tenemos en Tarija una segunda vuelta y tenemos también en Pando una segunda vuelta, lo cual hace que por primera vez vamos a asistir a segundas vueltas en el nivel meso. Y en el caso de las segundas vueltas que se podrían producir tanto en Tarija, Chuquisaca o Pando, la diferencia es mínima, pero las perspectivas podrían hacer que el movimiento al socialismo retroceda un poco en cuanto a la capacidad que ha tenido de tener mayor concentración de gobernaciones. Su peor escenario es que se quede con 3 de 9, sería un tercio, pero también su mejor escenario es que podría tener 7, si es que las 4 posibles segundas vueltas se cumplen y ganan. Es difícil, en términos cuantitativos es difícil, pero en términos de la poca no transparencia, pero efectividad de los sistemas de organización directamente vinculados al órgano electoral, hoy por hoy podemos decir que todo es posible. Las perspectivas haciendo proyecciones nos darían que posiblemente el movimiento al socialismo máximo podría obtener unas 5 gobernaciones, lo cual ya significaría un retroceso. En caso del nivel municipal, la última elección le da al movimiento al socialismo 227 alcaldías, vean el circulito rojo, 227, lo cual 227 de 339, 66%, 2 tercios también. O sea, el año 2015 el movimiento sacó 2 tercios de la Asamblea Legislativa, 2 tercios de gobernaciones y 2 tercios de las alcaldías. Bueno, es una coincidencia, no tiene que ver mucho con el análisis, pero sí tiene que ver con el hecho de que tanto el nivel nacional como el nivel local o subnacional tenían una correlación perfecta en cuanto a la distribución. Ahora, ¿qué se podría producir en esta oportunidad? Pues hasta el momento, por lo menos en la última de las elecciones, el movimiento al socialismo de los gobiernos municipales que tenía, pues básicamente concentraba en Sucre, que es una de las plazas, tenía en Potosí y hoy por hoy tiene una nueva composición que probablemente le daría una victoria en Oruro, ya no en Sucre. En Sucre está a menos de 1%. En Tarija habría perdido la gobernación. En Santa Cruz hay una disputa dura para la alcaldía entre Áñez y Fernández. Hay menos de 0.5%. Claro, como ven, no es que del 2015 al 2021 haya una modificación sustantiva en cuanto a capitales de departamento. Entonces, ¿dónde realmente está? Una cosa más, aquí en caso de Cobija, Ana Lucia Reis era del MAS. Y Ana Lucia Reis, según sus propias palabras, fue Evo Morales el que le dijo que no la apoyaba. Entonces perdió, se scisionó y Ana Lucia Reis ganó contundentemente en Cobija. Tenemos una ex alcaldesa masista habiendo cometido por segunda vez un error que se ha producido exactamente como el de Eva Copa. Con Eva Copa tenían todo para ganar. Tenían un diamante en bruto que estaba a punto de ser pulido. Ella misma ha continuado su derrotero a pesar de todas las adversidades y hoy por hoy, pues las 2 mujeres que han sacado amplias votaciones eran exmasistas. Entonces pueden ver ustedes que el pragmatismo postelectoral siempre hay que ponerlo de manifiesto porque siempre surge la pregunta de si van a ser cooptadas para el retorno o si definitivamente van a tomar vuelo propio de aquí en adelante, creando nuevos liderazgos. Esas cosas todavía es difícil poder hacer afirmaciones al respecto. En Trinidad, Cristian Cámara, del movimiento Tercer Sistema, lo que les decía, no es que el señor Cámara sea de Tercer Sistema, pero con esta sigla pudo entrar en la competencia. ¿Cómo están las autonomías en consecuencia? Este es el punto central para mí. Desde que se han aprobado las autonomías, estamos con el artículo 1 de la Constitución, que justamente menciona lo que les acabo de mencionar, que somos un país con autonomías, pero miren ustedes,
Solo 24 municipios de los 339 tienen su carta orgánica. Y de los 24 gobiernos municipales que tienen carta orgánica, ninguno es una ciudad capital. O sea, ningún gobierno municipal del eje de las ciudades capitales, solamente 24, que no es ni el 10%, no tienen todavía su pacto social municipal. Después de más de 10 años, todavía las autonomías no están funcionando. En el caso de los estatutos, hay 4 estatutos indígenas originarios vigentes. Hay 3 estatutos autonómicos de Santa Cruz, Pando y Beni, que están vigentes, han sido aprobados. Imagínense, ni siquiera en La Paz tenemos todavía estatuto autonómico. Y hay un estatuto autonómico regional en el Chaco. Esto nos hace ver claramente que las autonomías no han avanzado gran cosa, que hay una lógica de frenar el despegue propiamente de los niveles o del nivel subnacional. Lamentablemente, el andamiaje del nivel local y del nivel meso para esta primera intervención, ¿Perdón? Un minuto más, por favor, para esta primera parte. El andamiaje está muy limitado. Hay una escasa vocación autonómica. Hay autonomías que están coordinadas, pero en realidad están tuteladas. Y obviamente todo esto hace que el nivel meso tenga grandes dificultades en el financiamiento, es decir, para incrementar sus fuentes de financiamiento. ¿Y en qué se explica finalmente esto para ir cerrando? Voy a pasar esto para ir a la parte que quisiera ver con ustedes rápidamente, que son los desafíos por cuestiones de tiempo. Y con eso voy a cerrar, si me permites, Julio, lo voy a hacer muy rápido. A ver, los desafíos. Entre hacer bien o mal las cosas, o sinceramos el estado de situación real del país y del nivel subnacional, o mentimos hasta que todo estalle. No podemos seguir generando cortinas de humo como la vacunación, las elecciones, en fin, porque el problema estructural es muy grave y estamos viviendo una situación de crisis económica que tenía datos anteriores, pero que ciertamente ahora sí que no está para juegos. El gobierno nacional está en una época muy distinta a la que se dio cuando empezó a generar concentración de poder. Hoy tenemos que enfrentar 2 guerras, la crisis sanitaria y la crisis económica. Y la relación y la coordinación entre el nivel meso y el nivel nacional definitivamente es importantísima, si no, lamentablemente, es muy difícil tener márgenes de rendimiento. La carga ideológica en la búsqueda de soluciones no es contributiva. La coordinación multinivel entre nacional y subnacional es imprescindible. Y la caída, sobre todo, de los ingresos, tanto del IDH, regalías y recaudaciones, están debilitando de tal forma a los gobiernos subnacionales que una de las prioridades ineludibles es el pacto fiscal. Por eso hay que repensar también la estructura territorial, porque hay muchos gobiernos municipales prácticamente sin población y en ese caso, pues estamos simplemente postergando o ahondando los niveles de pobreza. Los estatutos autonómicos, pues, son absolutamente necesarios. Bien, por razones de tiempo, Julio, me voy a quedar ahí y pues nada, gracias. Muchas gracias, querido Franklin. Gracias por esta brillante y completa exposición. Ambos expositores nos han brindado excelente información y un análisis muy fino sobre la situación en general. Sabemos de que el tiempo nos juega en contra, es algo para, como decía al principio, tiene un montón de aristas que nos podríamos analizar y vamos a procurar de que en otros espacios podamos dedicarle más tiempo y poder seguir, poder continuar con este tipo de análisis. Voy a pasar a una serie de preguntas que nos han llegado y algunas de las cuales voy a tratar de introducir algunas observaciones que yo mismo he ido identificando. A ver, hay una pregunta justamente en torno a este tipo de nuevos liderazgos, el de Bacopa, bueno, no sé si tan nuevos, pero de estos liderazgos emergentes, aparte o por fuera del MAS, tal vez no por voluntad propia, pero que terminaron en última instancia estando por fuera del MAS, como el de Eva Copa o este último que mencionabas, de Ana Lucía Reis, ¿no? Un poco qué explica, qué factores podrían explicar ese ascenso y cuáles serían las perspectivas. Ya dabas algo ahí, Franklin, al respecto, pero dejo la consulta de todos modos para que la puedan ir atendiendo. Otra cuestión está, por ejemplo, en el tema
de la confianza hacia el organismo electoral. Y la pregunta concreta es si hay alguna especie de relación entre el rechazo a los resultados como un proceso de desconfianza hacia el organismo electoral, o si es propio del juego político de cada uno de los municipios o departamentos, de cada entidad por separado. Otro elemento que ha sido muy recurrente entre las preguntas es justamente esto de las siglas, los partidos políticos o las organizaciones políticas que estarían llevando adelante sus candidaturas. Y va muy de la mano de lo que me decía Natalia, por ejemplo, de que o sea, es necesario ver datos sobre el nivel de volatilidad, pero hay indicios muy fuertes de que ha habido una alta volatilidad. Franklin también lo mencionaba. Los principales partidos opositores a nivel local, Solvó, Demócratas, ese tipo de organizaciones políticas, como que han salido de la escena principal del juego político, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queda respecto de esas organizaciones primero, que están muy debilitadas, que son débiles, están muy poco institucionalizadas, y segundo, que no tienen esa cobertura y ese alcance territorial para hacer frente en otros niveles, como bien decía al final Franklin, en una lógica más multinivel? Voy a dejar estas preguntas, sé que son bastantes, les pido que puedan tomarse 5 minutos para responder las que deseen, o si pueden hacerlo, inclusive poder dar algún pantallazo, un pincelazo sobre la mayor cantidad de preguntas. Seguimos el orden. Natalia, empezamos contigo. Súper, gracias, Julio. A ver, he visto que había una pregunta sobre si en el Alto se votó por Eva Copa o se votó por la organización política. Ahí yo decía que hay que ver el contexto, ¿no?, específico de ese momento y lo que la candidata representó. No sé si han seguido una entrevista que ella tenía con María Galindo en una barricada, y ella mencionaba que no conocía algunos candidatos de la lista a concejales que estaba proponiendo la organización política, Jayaya, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una desconexión, y lo decíamos al principio. Las siglas o se fabrican o se prestan. Esto ha pasado, y es un fenómeno que está pasando con el movimiento Tercer Sistema de Patxi, quien, bueno, estratégicamente logró dar el salto a Oriente y no quedarse nomás en el altiplano, no ve como era al principio. Habrá que ver si pasa la prueba del tiempo, aún es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero esto de las siglas, y es algo que en lo que yo quiero hacer hincapié, son nuevas, muchas veces no las conocemos, no sabemos ni qué significan, de repente las próximas elecciones ya ni van a estar, pero ¿qué implica todo esto en cuanto a una relación representante-representado? Implica que no hay un vínculo, ¿no? O sea, no solamente que el vínculo es bien débil, sino que no hay un vínculo. ¿Y en qué queda, en qué deja al electorado? Lo dijo Franklin, no solamente se trata del formato de la competencia, sino también las consecuencias que hay en el electorado y en la calidad de la representación. Entonces, nos dejan a un electorado así como que huérfano, no tenemos de dónde agarrarnos. Yo voté por un partido, por una agrupación en estas elecciones, y bueno, sabrá Dios si se va a presentar en las próximas. Entonces, no hay la posibilidad de generar un vínculo, y el electorado está así a la deriva, ¿no? Y otro indicador de esto es lo que ha pasado con las candidaturas, que se van bajando antes de las elecciones. Se inscriben, pero después ven que no hay apoyo o que no, entonces se van bajando. Ahí nos deja a nosotros como votantes, como electores, un poquito en el limbo. Eso por el momento de mi parte. Gracias, Natalia. Franklin. Bueno, ciertamente que son fenómenos muy puntuales, ¿no? Lo de Eva Copa, definitivamente. A ver, ni Eva Copa ni Ana Lucia Rey son outsiders.
son sistémicas totalmente. Eva Copa es una senadora que no tenía alto perfil, pero a raíz de la crisis, pues tomó ese perfil porque no pertenecía al círculo privilegiado y ella permanentemente refuerza eso, que ha sido desplazada por el círculo privilegiado. En el MAS son químicamente puros en cuanto a sus luchas, es decir, no hay los dialogantes ni los democráticos, todos son radicales en el MAS porque así es como se ha constituido esta fuerza política, lo cual no es ni bueno ni malo, simplemente es como es. Lo que pasa es que cuando se trató de hacer esa diferenciación con Eva Copa, asignándola como si tuviera un carácter mucho más concertador, más conciliador. Eso no era así. Lo que pasa es que el círculo privilegiado se fue y el segundo círculo concéntrico entró en escena y con la misma radicalidad después prácticamente bloquearon al gobierno de transición y ella tomó una notoriedad muy importante que asumo que presumía que le correspondía por derecho ser la candidata. Además, siendo que es una genuina alteña, una mujer de extracción aymara, como ella misma dice, y además mujer y joven. Entonces son muchos valores agregados que en la competencia electoral la hacían con un gran potencial. Ha sido realmente un contrasentido teniendo una persona con tantos positivos, no ponerla en la candidatura. Ahí es donde funciona el dedazo y ahí es donde te estalla la bomba en las manos por no saber tomar decisiones inteligentes y ni siquiera inteligentes, decisiones de sentido común. Lo propio en el caso de Cobija, la señora Ana Lucia Reis viene además de una tradición del MNR, ha sido candidata después por el MAS, ha ganado contundentemente, tiene una base popular muy grande en Cobija, era una cuasi segura ganadora, Evo Morales le bajó el dedo y ahí la tienes ahora de alcaldesa. Como la volatilidad te hace ver que si han sido capaces de migrar del MAS a otra fuerza, no están absolutamente fuera de sospecha de que puedan migrar de esa fuerza otra vez al MAS. Porque ese es el problema de nuestro país, que lamentablemente no hay una coherencia, no hay una solidez en cuanto a una posición ideológica. Y lamentablemente, como en Bolivia, no hay partidos políticos, entonces no hay claridad ideológica en nada. Las agrupaciones ciudadanas son más o menos lo que yo siempre digo, un refrito de todo. Entonces, encuentras en una agrupación ciudadana derechistas, comunistas, centristas, de todo, y al final no terminan teniendo una posición clara y el elector no sabe realmente dónde están ubicados. Por eso no votan por agrupaciones, sino lo que votan es por la empatía que tienen con los candidatos y estos tienen que tener el perfil más alto, no necesariamente son los mejores, sino terminan siendo los más conocidos, porque si analizas a fondo y a detalle la oferta de los candidatos, hay candidatos que tienen mejores credenciales académicas, que tienen mejor antecedente de vida en gestión municipal, pero que nadie los conoce. Entonces, obviamente, la competencia tiene mucho que ver con el perfil, porque como no se trabaja en partidos políticos, como no se genera cantera de cuadros, como no te vinculas internacionalmente, como no tienes una posición y un programa o un plan país para los próximos 20 años, llega la elección y tienes que buscar cantantes, artistas, bailarines, futbolistas y todo eso, lo cual demuestra que en Bolivia no hay pues sistema de partidos políticos. En cuanto al órgano electoral, el órgano electoral está puesto en entredicho por muchas razones. Primero porque cuando se produjo la transición, aparentemente hubo una remoción de todos los vocales y se esperaba que haga los deberes. Suspendió el DIREPRE, cosa que ya generó una gran sospecha. No hizo un trabajo, en mi criterio, esto lo digo de forma muy personal, no hizo un verdadero saneamiento del padrón, un padrón que tiene la sospecha de tener más de 1 millón de inscritos inexplicablemente. El crecimiento vegetativo no da para eso. Tercero, si hubo fraude electoral el año 2019, el Tribunal Supremo Electoral tenía que hacer los deberes hasta aclarar realmente si hubo fraude, tenía que ser parte civil para finalmente decirle al país hubo o no hubo, pero como no se hicieron los deberes, hoy por hoy el fraude es una sospecha, porque el fraude está tipificado como un delito y en tanto no hay una sentencia, es una presunción de fraude. ¿Y quién tenía que hacer finalmente los deberes? El Tribunal Supremo Electoral. Por eso está puesto en entredicho, por eso y por muchas cosas más. Pero al mismo tiempo, por esos errores, vaya a saberse por qué. Todos utilizan el órgano electoral
como un elemento para poder desacreditar a sus adversarios, como un elemento para desconocer sus derrotas o como un elemento para justificar sus fracasos. O sea, la gente no me quiere, el órgano electoral tiene la culpa. He perdido la elección, el órgano electoral ha manipulado mis datos. Nadie no me apoya, ni mi padre, el órgano electoral ha hecho fraude. Entonces, se ha convertido de una forma realmente perniciosa, malintencionada, en un espacio donde todos los que tienen algún déficit de algo, al final le terminan echando la culpa al órgano electoral. Eso es. Gracias. Gracias, Natalia. Gracias, Franklin. Les voy a pedir un cierre de parte de cada uno de ustedes, pero les voy a lanzar una provocación para este cierre, que ustedes la pueden tomar o no. Y es, ¿cuál sería el futuro de la política municipal, así en abstracto, en general, que sabemos de que no es lo mismo en un departamento o en un municipio o en otro, pero en términos tal vez un poco generales? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál sería el futuro de la política municipal a partir de todo lo que ustedes han podido evidenciar? Y sobre todo, ¿cuál es el futuro de esta política a nivel subnacional, a nivel municipal concretamente, en relación con lo nacional? Nos esperarían conflictos, problemas, como decías, Franklin, de gobernabilidad y gobernanza multinivel. Esperaríamos que se puedan desarrollar las tan ansiadas fuerzas políticas para brindarle al país verdaderas opciones, verdadera competencia entre estructuras y no entre figuras políticas. ¿Cómo ven un poco el futuro de este escenario o que se inaugura de alguna manera, se vuelve a inaugurar con estos resultados electorales que todavía se siguen procesando? Para este cierre, igual nuevamente les pido puedan tener el tiempo de 5 minutos. Natalia, por favor. Súper, gracias, Julio. Como decíamos, a pesar de que hay pues así millones de agrupaciones ciudadanas y organizaciones políticas, alianzas, etcétera, que entran, que asumen los costos de entrada a la competencia, pero no todos lo logran. Veía en los comentarios que alguien decía que se trata más o menos de un mercado, ¿no? Lo de las siglas. Pero hay que resaltar que el electorado se sigue coordinando, ¿sí? Coordinando su voto, pero no en función de lo que decía Franklin, ¿no? No en función de cuestiones ideológicas, de identificaciones ideológicas con estructuras partidarias, sino más bien, o clivajes, digamos, que se están modificando, etcétera, que bueno, vemos el clivaje regional ha surgido con más fuerza a partir del 2019. A Camacho le fue mucho mejor en las elecciones departamentales que en la nacional. El clivaje étnico siempre está latente y a veces tiene sus picos altísimos. Recién ha empezado otro debate ayer, creo. Pero a lo que me voy es el electorado nos está concentrando en función a estos clivajes, en función a estos contenidos ideológicos, sino se está concentrando en función de la dicotomía más anti-más, ¿no es cierto? Yo voto por el negro Arias porque no quiero votar por el MAS, no voto por él, o sea, y ese tipo de cosas. No sé en Cochabamba si realmente lo querrán a Manfred después de todo, o es solamente porque no les gusta el MAS, pero un poquito se está moviendo en ese ámbito, no necesariamente en cuestiones más profundas, más estructurales, ¿no? Y esto no puede ser bueno en un largo plazo, porque es como estar apagando incendios o no ver a largo plazo. Así que en tanto y en cuanto no se resuelva esto, no sé, yo no le veo mucha solución. Ahora, ¿cuál es terminar de desmonopolizar el sistema de partidos, que Franklin dice que no existe, pero terminar de desmonopolizarlo, abrir mucho más la entrada, quitarle el total monopolio a los partidos políticos y con esto quitarle al MAS, por ejemplo, su presencia, digamos, su cualidad del partido más grande, o de repente fortalecerlos. No sé, ahí habrá que ver el debate, ¿no? Y
fortalecerlos, hacer lo que decía Franklin, formación de cuadros, hacerlos más fuertes, realmente hacer en serio procesos de democracia interna, endurecer un poco las medidas para que no cualquiera pueda tener su sigla, que si, subirle el porcentaje de inscritos al padrón, una cosa así. Eso, bueno, eso queda en debate. Y bueno, en cuanto a la gobernabilidad en los municipios, pucha, la verdad es que es nivel 10 de dificultad, porque tenemos todo este mercado súper abierto, donde hay muchísimos intereses. Tenemos una pandemia como telón de fondo, tenemos esta relación bastante difícil que es de soltar, qué sé yo, competencias, esta descentralización a diferentes velocidades que yo decía, así que yo lo veo un poco complicado. Eso por mi parte. Gracias, Natalia. Franklin, tu cierre. Bueno, yo creo que siempre es un momento en el cual se pueden activar dos vías de acción. La primera es que el régimen autonómico en esencia no ha funcionado y que las autonomías son contrahegemónicos para un proyecto político hegemónico. Eso es el MAS. Por lo tanto, la desconcentración del poder y la descentralización de recursos lo que hace es que las regiones y los municipios pues despeguen y tengan no solamente la capacidad de buscar sus derroteros en pro del desarrollo, sino también del surgimiento de liderazgos. La ley establece que las agrupaciones ciudadanas solamente tienen fuero departamental o local, no pueden competir a nivel nacional, eso está establecido en la ley. Los partidos políticos no aparecen porque tengan una sigla o porque quieran aparecer, es una construcción compleja. El MAS ha tardado décadas en catalizarse. De hecho, una fuerza política como el MAS ha tardado décadas en catalizarse y convertirse en un instrumento político. No se puede pensar que ahora las organizaciones se reúnen 3 o 5 meses antes, forman un grupo de amigos, clubes de amigos o clubes electorales y piensen que van a derrotar a una estructura que está prácticamente inserta en todos los rincones del país. No se hace política en serio. Y cuando yo hablo de posición ideológica, básicamente ese es pues el drama, que cuando tú no tienes claridad en las alternativas, la carita de una persona no es alternativa. La parte alternativa viene desde una visión programática y si tú quieres anteponer una alternativa a la fuerza a vencer, que es el MAS, tendrás que tener tu plan país que contrastes con la Agenda 2025 y tendrás que tener una nitidez al respecto y no tratar de ser una versión mejorada de Evo o tener una versión mejorada de la Agenda 2025. Entonces, como no se hacen los deberes de base y las fuerzas políticas no trabajan estructuralmente, sino trabajan coyunturalmente, los resultados son solo de coyuntura. Por eso los espacios territoriales son mucho más competitivos, porque son espacios donde se puede operar de una forma más flexible, pero los espacios nacionales requieren estructuras mucho más complejas y esto no se logra en pocos días, en pocos meses, son procesos que van acumulando históricamente condiciones para que converjan lo objetivo con lo subjetivo. Me quedo ahí, obviamente que hay mucho por hablar, simplemente decirte que si no se empieza a luchar desde abajo por hacer funcionar el andamiaje de lo que dice la Constitución, que es el régimen de autonomías, obviamente simplemente son cascarones y no contribuyen a generar un equilibrio de poder. Pero si hacemos que las autonomías despeguen, sean vigorosas y las regiones tengan capacidad de autodeterminación, se van a lograr dos cosas: desconcentrar el poder, reducir el centralismo y finalmente parar el hiperpresidencialismo. Es de alto calado, pero algún rato tenemos que empezar. Muchísimas gracias, Franklin. Muchísimas gracias, Natalia. Ha sido una hora sumamente enriquecedora que nos gustaría poder ampliarla y estamos seguros que vamos a tener algún otro espacio y momento de encuentro para seguir analizando, seguir debatiendo estas cuestiones con los resultados ya definitivos, incluso capaz con una posible, muy posible segunda vuelta en varios escenarios. Y es como decía Franklin, así como se tiene que
avanzar en el desarrollo de las autonomías, de la descentralización en serio, tenemos que acompañarla desde la academia, desde la ciencia política, desde la sociedad civil, con el análisis, con la investigación. Para finalizar, doy la bienvenida a María Paz Salas, presidenta de la ABCP, para desarrollar el cierre del evento. María Paz, estás sin micrófono. La tecnología me domina, ya les he dicho tantas veces. Bueno, muy interesante, aunque me han dejado muy preocupada, ¿no? El panorama de la gobernabilidad municipal no se ve muy bueno, ¿no? Como explica Franklin, el hecho de que no se pueda concretar el régimen autonómico no nos da muchas esperanzas de que por más de que tengamos muy buenos alcaldes, me refiero al futuro alcalde de La Paz, que es una persona con experiencia en el nivel municipal, ha trabajado mucho eso, pero mientras no se concrete el pacto fiscal y demás, la situación es incierta. Natalia explicaba, ¿no?, la cantidad de organizaciones que se han presentado para optar por el cargo de alcaldes y demás. El número es tan grande y uno se pone a pensar, estas organizaciones representan ciertos intereses particulares, ¿no? No llegan a agregar los intereses de toda la población. A mí me parece que la participación popular, cuando se aprobó en los años 90, era mucho más efectiva, ¿no? Porque generaba un espacio para que el ciudadano participe en las decisiones de las alcaldías y además podían controlar, fiscalizar, ¿no?, la gestión municipal. La planificación participativa me parecía que era una buena medida. Se podía haber consolidado mejor ese modelo, pero con las autonomías se ha quedado más incierta la situación del nivel municipal, que es la parte del Estado que está más cerca al ciudadano, ¿no?, que tiene que resolver los problemas inmediatos, ¿no?, agua, y además que con la autonomía les han dado muchas más responsabilidades, aunque no recursos. Yo creo que este es un tema que tenemos que seguir analizando, sobre todo con el discurso del gobierno central, que siempre ha estado mandando el mensaje de que si no votan por el partido de gobierno central, entonces no van a poder llevar a cabo muchos proyectos, ¿no? Y estos son todavía, en este momento, es un diagnóstico muy poco alentador. Creo que tenemos que seguir estudiando, profundizando. El tema de la gobernabilidad municipal es importante porque eso es el ciudadano, la autoridad que está más cerca al ciudadano, ¿no?, el municipio. Y quiero felicitarlos a los expositores que han hecho un excelente trabajo, aunque nos han dejado con muchas preocupaciones. Gracias a la Fundación Konrad Adenauer por auspiciar estos eventos, ¿no?, sobre todo a los que estudiamos estos temas. Nos enriquecemos mucho con las experiencias y sobre todo el conocimiento de los académicos. Felicitaciones. Muchas gracias, María. Con esto concluimos el evento. Agradecemos a Franklin, a Natalia, nuevamente agradecer a la Fundación Konrad Adenauer, invitar a todas las personas interesadas en el proceso electoral que vivimos el pasado domingo a visitar el blog, la página web Encuestas Electorales Bolivia, donde van a tener un pantallazo general de lo que ha sido este proceso, y esperamos que también puedan ser parte del análisis, del debate a partir de sus preguntas. Gracias y buenas noches.